Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés en el momento en el que estés, te damos la bienvenida al podcast Atención Selectiva. Capítulo 11 de la tercera temporada y ya van, como sabes, 111 capítulos en los que pretendemos acercarte lo más destacado del mundo de la educación, la psicopedagogía y la crianza. Esos tres grandes bloques temáticos sobre los que nos encanta divulgar. Pero antes de empezar con el capítulo de hoy, me gustaría emplazarte para una cita ineludible. Una cita que ya es mañana, no te lo he podido comunicar antes, pero sí que te digo que mañana tienes que pasarte por Twitter, concretamente por el Twitter de Ingrid Mosquera Gende. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde, porque aquí se va a hablar y se van a dar las primeras noticias de la EduJornada, la primera EduJornada del claustro virtual y las charlas educativas que tendrá lugar en Madrid el próximo 22 de abril de 2023. En el space de este domingo, de mañana domingo, Ingrid nos contará las últimas novedades sobre este evento sin igual. Este evento que será el más representativo, estoy segura, del año 2023 en educación. Pero recuerda que también lo podrás escuchar en streaming en su podcast Charlas Educativas. Por supuesto, a mí me podrás encontrar también en este space en el que participaré activamente a través de Twitter. Y con este recadito que te dejo, empezamos el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy... En el capítulo de hoy hablaremos sobre la teoría del sociómetro y sus aplicaciones educativas. Con esto retomamos nuevamente la temática del efecto Pigmalión, que tanto impacto tiene en el desarrollo infanto-juvenil. Para incidir en la importancia de las expectativas que las figuras de referencia tienen en en el efecto Pigmalión. Y en esta ocasión lo haremos a través de la teoría del sociómetro. Un proceso de evaluación acerca de lo que los demás piensen de nosotros, de nosotras, y que abre el camino de una nueva concepción del constructo psicológico de la autoestima. El desarrollo cognitivo-conductual siempre irá ligado al desarrollo emocional y social en el crecimiento de un individuo, junto, claro está, a su desarrollo físico. Pero este tipo de avances evolutivos no van separados, como si hablásemos de compartimentos autónomos que se desarrollan cada uno a su tiempo, ¿no? Sino que están perfectamente entrelazados, interactuando y complementándose con cada avance. Como seres eminentemente sociales que somos, tendemos a conductas prosociales desde la afiliación o el rechazo, estableciendo categorías sociales acerca de nuestro modelo de pertenencia a diferentes tipos de grupos que estarán influenciados por nuestra cultura. Pero cada avance que damos en el establecimiento de nuestro modelo de afiliación incide directamente en nuestro desarrollo emocional. Las personas nos vemos motivadas a afiliarnos con iguales por diversas razones, entre las cuales podrían destacarse el sentimiento de alegría y de bienestar directo que produce esta motivación, como sistema de regulación emocional, como deseo de que nos presten atención, etc. Pero también la motivación de afiliación nos sirve como elemento para evaluar
y obtener información sobre qué opinan otras personas sobre nosotros, sobre nosotras. Algo que a simple vista puede parecer muy trivial, pero que no lo es tanto si te digo que existen sistemas de monitorización social que pueden reducir la incertidumbre o el estrés que produce el no sentirnos parte de un grupo, o simplemente capacitarnos para dar respuesta a ambigüedades en nuestras relaciones. En este sentido, el psicólogo social Stanley Schachter, yo el alemán regulero, ha sido uno de los autores más prolíficos e interesados en la repercusión que las emociones tienen en las conductas de afiliación y de rechazo, en el diseño de su teoría multidimensional de la afiliación, donde relaciona la información relacional que nos dan las personas con las que interactuamos con nuestros estados emocionales. Pero pongamos un ejemplo. Aquel niño o aquella niña a la que se le hace una pregunta académica ante su clase a viva voz supone una imagen cotidiana que carece de mucha reflexión, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa por la mente de este niño, de esta niña? Pues primero recibe la pregunta y busca la respuesta en su repertorio cognitivo, pero a la vez está evaluando la situación relacional dependiente de su respuesta. Si acierta, su evaluación a nivel relacional será positiva. Ganará el refuerzo de su grupo, clase y también el de su docente, que pensará que lo sabe. Se dará, por tanto, una situación de aceptación y afiliación. Pero si por el contrario la respuesta es errónea, esta puede hacerse a la idea de que su grupo de iguales y su docente especialmente lo consideran inferior, la consideran inferior. En numerosas ocasiones se da en las relaciones sociales de un aula una situación de la que no somos conscientes el 99% de las veces, me atrevo a decir, y es que evaluamos constantemente a nuestro alumnado, pero este también nos evalúa de modo que se acerca o se aleja de nosotros con cada prueba. Si a mayores le sumamos el contexto LOMLOE, que en mi opinión multiplica por 100 el número de momentos de evaluación, pues tenemos aquí un cóctel Molotov. El clásico niño, la clásica niña que no contesta una pregunta que tú sabes que se la sabe, porque lo sabes, que entiendes perfectamente que conoce, pero que calla. Y calla simplemente porque le abruma la situación social, y esto es el día a día de muchos niños, de muchas niñas en nuestro sistema educativo. Pero quien dice una pregunta a viva voz, dice una prueba académica, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos corregido un examen con una respuesta buena tachada? ¿Cuántas veces? Esto no es casual ni tiene nada que ver con lo cognitivo. Responde a un momento de inseguridad, pero esta inseguridad viene de algún lado. No es algo que surja de la nada. Ese quedarse en blanco tiene mucho de previo y no tanto de momentáneo. Hablemos de la teoría del sociómetro. La teoría del sociómetro consiste en la defensa de la existencia de un mecanismo que hace que adaptemos nuestro modo de actuar desde la evaluación que hacemos de las opiniones que los demás tienen sobre nosotros mismos. ¡Ay, qué ternura me da esto! Por favor, ¿a quién no le ha pasado? Esto significa que poseemos un sistema psicológico que rastrea claves sociales, es decir, monitoriza situaciones sociales relevantes de aceptación y rechazo en nuestras relaciones sociales. En este sentido, está estrechamente ligado a la autoestima, como propuso Mark Leary a través de la teoría del sociómetro de la autoestima, que tiene base en nuestros comportamientos más sociales. Generalmente tendemos a entender la autoestima como algo propio, algo individualista, que atiende a lo interior de nosotros mismos, pero Leary es la propia autoestima. Dice que es esa autoestima la que genera este sociómetro, esa aceptación social.
Se nos olvida que hay instintos en nuestro acervo conductual que se han transmitido gracias a nuestra capacidad grupal, nuestra capacidad de ser grupo, de ser sociedad. La idea de autoestima individualista se ha postulado como un modo de entender los eventos psicológicos más en boga, pero realmente la autoestima está presente en nuestras vidas como un producto social. Larry entiende la autoestima desde la idea de sociómetro, que mide cómo estamos de incluidos o de apartados, de excluidos, de un determinado grupo social. En este sentido, un individuo se comportará de una manera u otra teniendo en cuenta el grado de aceptación que generan sus actos y, sobre todo, evitando riesgos de ser excluido de sus grupos sociales de referencia. Un comportamiento plenamente adaptativo que busca la vida en comunidad en pro de la reproducción. De este modo, monitorizamos las respuestas que recibimos de los otros, de las otras, para evaluar nuestro grado de pertenencia. Y la autoestima será, por tanto, un proceso grupal y vivo, activo, y nuestras relaciones y las expectativas que generemos marcarán nuestro lugar en el grupo. ¿No te parece maravillosa esta teoría? Bueno, vamos entonces ahora con las aplicaciones educativas. Como ves, este gran hallazgo del mundo de la psicología social muestra un impacto en el contexto institucional educativo. Estamos acostumbradas a gestionar o a analizar la autoestima de nuestro alumnado de un modo aislado, centrándonos en la persona sin tener en cuenta el contexto social. ¿Recuerdas el ejemplo que te puse del niño, de la niña, al que se le hacía una pregunta a viva voz? Según la teoría del sociómetro de la autoestima, la propia autoestima de este niño o de esta niña que calla no estaría fundamentada en su bienestar, sino en una consecuencia de su grado de aceptación o rechazo, siempre desde el punto de vista de su percepción, del grupo clase. Desde este planteamiento, la intervención educativa es diametralmente opuesta a cómo hemos venido realizándola por tradición en los entornos educativos. Deberíamos pasar de un enfoque individual a un trabajo grupal. Y si ese niño calla y si esa niña calla, no preguntarnos por qué lo hace, qué hay de malo en él, qué hay de malo en ella, qué le pasa, sino qué está pasando en mi grupo clase para que no se dé el ambiente en el que uno de mis educandos decida no hablar por miedo al fallo. Ese termostato, ese modo de medir la autoestima de uno, esa monitorización, está ligada a procesos afectivos, a eventos emocionales, a fenómenos sociales que son los que deberían ser el foco de nuestro trabajo. Evidentemente, este enfoque se cargaría toda una serie de recursos tradicionales con los que los y las docentes hemos venido trabajando durante décadas. Sería la muerte de la bibliografía de autoayuda, el requiem del comercio a lo Mr. Wonderful, el fin de las gafas de color de rosa. Pero ahora mismo yo, desde luego, empiezo a tenerlo claro. Para ayudar a un niño o a una niña con baja autoestima tendré que manejar dinámicas de ayuda a los demás, prosociales, de trabajo en equipo, de cooperación. Es el cambiar ese tú puedes, tú eres válido, tú eres válida, por el todos juntos podemos ser mejores, todos podemos ayudarnos a lograr nuestras metas, somos diferentes pero podemos hacer grandes cosas juntos, cada quien tiene su papel, todos sumamos, cada uno de nosotros cuenta. Bueno, ¿cómo lo ves? Recuerda que lo que aplica para la infancia también lo hace para la edad adulta. Si tu termostato te dice que en tu grupo social algo falla, si sientes que no se te aprecia, que estás excluido o excluida, huye. Recuerda que tu autoestima depende de ello. La cita de la semana. Y la cita de la semana esta que te dejo para que repienses
y que forma parte pues de una especie de resumen del capítulo de hoy. Es de Harvey Fierstein. Harvey Forbes Fierstein, que es actor, escritor y guionista estadounidense, pues conocido por diferentes papeles cinematográficos como en Señorita Doubtfire, Independence Day, Hairspray, etcétera, etcétera. Y dice lo siguiente: nunca seas acosado en silencio, nunca permitas que se te convierta en una víctima. No aceptes la definición de tu vida por parte de nadie, defínete a ti mismo. Me encanta para mostrar esa idea de que los demás pueden generar una autoestima positiva o negativa en nosotros, pero que quienes tenemos la última decisión, quienes en realidad tenemos el control, somos nosotros mismos, nosotras mismas. Así que te la dejo ahí como síntesis del capítulo de hoy, como síntesis de este capítulo 11 de la tercera temporada. Y como siempre te recuerdo, si piensas que este podcast puede servirle a alguien, si piensas que puede ser de ayuda, no dejes nunca de compartirlo, que compartir es vivir y así ganamos todos. Así que me despido hasta la semana que viene si todo va bien. El viernes o el sábado nos escuchamos. Hasta la semana que viene, amigos.